Amén. Vamos a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Nueva versión internacional. Dice, así que mi Dios, o sea, nuestro Dios, le proveerá en todo lo que necesiten. Dios nos va a proveer en algunas cosas. ¿Dónde? En todo lo que nosotros necesitemos. Dios nos va a proveer en todo lo que necesitemos. Amén. Y mira, conforme conforme a la gloriosa riqueza que tienen con Cristo Jesús. No conforme a tu cuenta de banco. Eso no. Conforme a la riqueza del cielo. Conforme a lo que Dios tiene establecido para ti. Dios no te va a suplir a ti conforme a tus habilidades, conforme a tus contactos o lo que tienes en el banco. No, es conforme a la riqueza del cielo. Con eso Él te va a prosperar y te va a suplir cada una de nuestras necesidades. Miren, Jesús, comenzando su ministerio, se acabó el vino en la boda y le llegan, ¿cuál es la necesidad de los novios? Más vino. Y dice que le dejó la mamá que le buscaron vino, agua. Y él lo vio, y esa agua se convirtió en vino. Imagínense el nivel de suplir de Dios. Él, o sea, no era una primera necesidad, no era un pan, no era una harina, era vino. Y no tanto eso, sino que estaban ya rascados. ¿Era por una cuerda de borracho? Entonces les pregunto, ¿hay algo que Dios no te pueda suplir a ti? Claro que no, porque Dios desea suplirte conforme a las necesidades que nosotros tengamos. Él tenía la necesidad de ¿cuál? De vino. Ahora, ¿cuál es tu necesidad? Conforme a esa necesidad, Dios te la va a suplir. Dios desea suplir esa necesidad. Amén. Imagínense eso para la cuerda de borracho. Y dice que era el mejor vino. No dio cualquier vino. Bueno, como está borracho, vamos a darle el más barato, el de 4 lucas. No, mi hermano. Ese no se lo dio. Porque Dios no da nada malo. Dios da bueno, lo mejor. Entonces, ¿por qué nosotros queremos el de 4 lucas? El de lucas. No podemos conformar con eso. Porque si pensamos en eso, estamos pensando sin la cuenta. No estamos pensando conforme a la riqueza de Dios. No estamos actuando conforme a lo que Dios me está diciendo, sino conforme a lo que tengo en mi bolsillo. Conforme a lo que yo espero. Pero no conforme a lo que Dios me dice. Amén. Tal vez estás orando a Dios por un trabajo nuevo, por un negocio, pero Dios lo va a entregar. Amén. Entonces, ¿cómo podemos confiar de que Dios nos va a proveer? ¿Cómo podemos confiar en eso? Hay muchísimos ejemplos en la Biblia, muchos. Tendríamos que hablar años y todavía hablando de los ejemplos en donde Dios provee. Pero yo aquí voy a tomar algunos. Pero en donde Dios suple. Entonces nosotros tenemos que entender que es Él el que lo hace. Amén. En Salmo 37:25 dice, esto lo habla el David, el rey David, dice, joven fui y he envejecido y no he visto un justo, no he visto
ni su descendencia que mendigue. Dios le suple aún a su descendencia. Dios te suple, no hay un justo desamparado. Ni tú ni tu descendencia va a mendigar pan. Ni tú ni tu descendencia no le va a faltar. Porque es Él el que te está supliendo. Amén. Y mío, seguimos. Deuteronomio 2:7. Deuteronomio 2:7 dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tu mano. Esto fue en el desierto. Y Él sabe que andas por el gran desierto. Dios había bendecido a Israel en medio del desierto. Él le había suplido en medio del desierto. Imagínense en el desierto que haya sustento. Bueno, Dios lo hizo. ¿Cómo? Maná del cielo. En el desierto. ¿Cómo va a pasar eso? No hay agua. Está bien, no hay problema. Sacó la roca, salió agua. ¿Quién carne? Carnita te le damos. Lo que usted pida, se lo entregamos. Pero ¿por qué nos cuesta creer a nosotros de que Dios nos va a suplir, de que Dios nos va a bendecir? Y en el medio del desierto Dios lo hizo prosperar en lo que sea. Por el gran desierto, esos 40 años, Jehová tu Dios ha estado y nada te y nada te ha faltado. 40 años. No fue un día, 40 años en el desierto y no le faltó nada. 40 años en el desierto y nada le faltó. Nosotros tenemos que creer que Dios desea suplirnos, protegernos. Tenemos que creerle en lo sobrenatural de Dios. Porque ¿cómo fue que Dios lo hizo? De manera loca, sobrenatural. Entonces nosotros no esperemos que Dios supla de manera normal. Tiene que ser de manera sobrenatural. Porque cayó maná del cielo, pan del cielo, que solamente se podía comer en el día, más nada. No se podía guardar nada. Porque eso es confiar en Dios. Imagínense eso. Que solamente se puede comer lo que Dios te dé hoy, 1.000.000, porque solamente puedes gastar 1.000.000 hoy. Y mañana te da el otro 1.000.000. Y mañana te da el otro 1.000.000. Señor, no, nada, de eso nada puedes guardar. Y hubo unos vivos, unos picados, por guardarlo. Y no se pudo. Se dañó. Porque estaban confiando en ellos mismos. Si Dios les dijo que no, Dios le iba a proveer al siguiente día otra vez maná. Pero nosotros estamos muy afanados. No nos afanemos por nada. Porque miren cómo los pájaros, ellos miren cómo Dios los vistió. Aún el rey Salomón se vistió con tanta hermosura. Con todo el dinero. Y no lo hizo. Ahora, ¿por qué nosotros nos podemos afanar pues? Pues el día de que viene mañana, nos afanamos, nos preocupamos. Porque ya no tengo. Nos preocupamos por eso, por eso. Pero si Dios te va a suplir, Dios te va a suplir. Él es nuestro proveedor. Amén. Y Jehová ha estado contigo. En medio del desierto, Él ha estado allí contigo. Él ha estado allí contigo. Y por eso es que nada te falta. Y nada te ha faltado. Amén. Sigamos a otro ejemplo. En Génesis 22:8. Aquí es cuando Dios le pide a Abraham, a su hijo Isaac. Y él se fue en la mañana. Y dice, en el 8, dice, y respondió Abraham, Dios, ¿qué va a hacer? Proveerá
cordero, porque Dios le dio para el holocausto. Dios le dijo que lo tenía que sacrificar. Y miren con la fe que se fue Abraham. Dios va a proveer el animal. Porque tenían que ofrecer un animal, o sea, el holocausto. Ella es su hijo que tienen que matarlo. Entonces cuando él va, dice, Dios va a proveer el animal. Imagínense esa fe. Porque tenía que serle a su hijo que tenían que presentarlo, matarlo. Pero él dijo, Dios va a proveer. Porque Dios le estaba pidiendo que era el hijo que lo mataran. No al cordero. Era el hijo que tenía que morir. Pero él tenía fe de que Dios lo iba a proveer. Que él iba a suplir. Y cuando estaba así a punto de matarlo, no, mío, no lo mates. Ahí hace que este mensaje de Jehová. Y vamos al 13. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos. ¡Ay! ¿Qué hizo? Alzó sus ojos. Porque tenemos que nosotros alzar nuestra mirada. Estamos mirando al suelo. En el suelo no hay nada. No va a aparecer nada. Tenemos que alzar nuestros ojos. Amén. Dice. Y mío, que he aquí a una espada un carnero. ¡Ay, cuido corto! Cerquita. Estaba un carnero trabado en una zarza por los cuernos. Dios proveyó el carnero. ¡Ah! Le suplió eso. Lo que él necesitaba. Él necesitaba un cordero. Por eso es que dijo, Dios va a proveer un cordero. Ahora, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú tanto anhelas? Porque Dios lo va a suplir. Amén. Dice, y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Él tenía que cumplir con el holocausto. Porque pasa Dios que nos da nuestras ofrendas. Le pedimos a Dios por una provisión. Después que la pedimos, no la damos. No la damos, no la entregamos. Abraham, Dios le proveyó el holocausto y él lo sacrificó. Lo que usted hace con Dios, se compromete con Dios, usted tiene que cumplirlo. Amén. Porque Dios lo va a proveer. Pero nosotros somos los que no cumplimos. Dice el 14, y llamó a Abraham aquel nombre. ¿Cómo? Jehová provea. Se le reveló una nueva, pues, de Dios. Una nueva etapa de Dios. Porque ahora es Dios provea. Y esa es la que se tiene que revelar a ti. Que Dios va a proveer. Amén. Por lo tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová se ha provisto. En el monte de Jehová se ha provisto. Usted tiene que creer que Dios te va a proveer. Que Dios te va a suplir. Amén. Vamos con otro ejemplo. Primera de Reyes 17:2. Primera de Reyes 17:2. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo que está frente al Jordán. Miren la locura que Dios le manda a decirle al profeta. Pero por eso es que nosotros tenemos que obedecer las locuras de Dios, para que haya provisión del cielo. Porque si no obedecemos las locuras, no va a haber provisión. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan y pesquen ¿cómo se llama? Y saquen la moneda que está adentro. ¿Cómo usted va a meter la mano? Puede sacar la moneda de
No, es loco. Pero hay que obedecer la locura de Dios. Pues que puede hacer lo sobrenatural. Si yo no obedezco la locura de Dios, no va a pasar nada. Dios le está diciendo al profeta que se vaya a un arroyo chiquitico, no al río Jordán, no donde tenía mayor probabilidad de provisión, no al arroyo, algo chiquitico, pues, algo chiquitico, no al Jordán, algo pequeño. Dice, y los cuervos, el 6, le traían pan y carne. Mire, los cuervos le traían pan y carne. Si ellos son carnívoros. Carnívoros. ¿Cómo hizo Dios ahí? No sé. Pero que el animal, el cuervo, agarre la carne y te la ponga a ti. Sin comer. Eso es loco. Eso es loco. Totalmente loco. Por la mañana. Y pan y carne por la tarde. O sea, tenía desayuno y almuercito. No solamente una vez. Por eso que le digo yo, Dios va a suplir todo. Pero nosotros no somos, no, Señor, en la mañanita está bien. Con esa ya me conformo, Señor. No. Dios quiere proveerte y suplirte todo. En la mañana y en la tarde. El menú. Miren, el menú. Los delivery. En el cuervo. Los traía. Por la mañana. ¿Y saben de qué bebía? Porque en ese entonces, beber del agua, porque había escasez, no había llovido. Y estaba tomando agüita, que era una gloria en ese tiempo. Porque no había llovido, porque él había dicho. ¿Y qué pasó? Lo que nos creemos muchas veces. Dice, pasado, por eso que prepárate para provisiones especiales de Dios. Amén. Prepárate para las provisiones especiales de Dios. Pasado algunos días, se secó el arroyo. Señor, estaba tan cómodo, ahí muy bien, con el arroyito. El cuervo metía ahí los panes y la carnita en la mañana, en la tarde, fino, relax. ¿Pero qué? Se secó el arroyo. Dios tiene que muchas veces secarte el arroyo, porque eso es pequeño, eso es momentáneo. No es para siempre que tú tienes que quedarte en el arroyo. Pero cuando se seca, peleamos con Dios. Señor, ¿por qué se secó el arroyo? Porque es temporal donde tú estás. En el trabajo es temporal, la empresa es temporal. No espere que sea siempre. Ese arroyo se secó. Amén. Pero viene algo mayor, así que cálmanse. Amén. Dice, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces le estoy diciendo yo, esa agüita era de verdad, una Coca-Cola en el desierto. Como dicen pues, una Coca-Cola en el desierto. Cuando cuando te enfrentas a la incertidumbre del mañana, a que tu corazón descanse en los recuerdos de la fidelidad de Dios. Cuando estamos en esos momentos de incertidumbre, tenemos que acordarnos de lo que Dios hizo ayer, de su fidelidad. Él había prohibido maná, los cuervos con carne y con pan, y tenía el agüita. Así que cuando estamos con eso, acordémonos de lo que Dios ha hecho. Amén. Dice, el 8. Vino luego a él palabras de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y allí mora, y mora allí. La orden de él es que ya él no tenía que quedarse en el arroyo. Ya él tenía que irse a Sarepta de Sidón. Y él tenía que vivir ahí, morar.
Si yo me quedo en el arroyo, no viene la provisión de allá. Si yo me quedo en el arroyo, pues es que tenemos que obedecer lo que Dios nos está diciendo. No viene la mayor provisión. Porque la provisión ya te alcanzó hasta ahí. Más allá, no te va a alcanzar. Y he aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. He dado una viuda, a una mujer viuda que te sustente. Eso es loco para mí. O sea, porque por eso es que Dios hace muchas cosas locas. ¿Cómo Dios, una viuda, va a sustentar a un hombre? Porque una viuda, en el anteriormente, no es como ahorita que usted puede, o sea, sin viuda usted puede seguir trabajando. Anteriormente no. Se quedaba a la intemperie. A la intemperie. Imagínense que esa viuda iba a mantenerlo a un hombre. Porque Dios le había dicho, ojo, no porque él llegó, no, mantenerme a mí. No, Dios le había dicho esa orden a la viuda. Amén. Por eso que, imagínense, vamos a avanzar para explicar un poquito mejor aquí. Dice, el 10, entonces él se sentó y se fue a Saeta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Si él se hubiese tardado más, no la hubiese conseguido allí, porque fue llegando a la ciudad. Entonces, si yo me retraso la obediencia, no lo voy a ver bien. No voy a ver la provisión. Amén. Sigue. Y la llamó, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que vuelva. Y yendo ella para traérselo, él se volvió a llamarle y le dijo, te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y el 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina natina. ¿Qué le dijo? No tengo. Eso fue lo que ella le dijo. ¿Qué hacemos cuando Dios nos comienza a pedir para la provisión? Porque él quería que le dieran al primero, para que pudiese ver la multiplicación, para que hubiese podido ver la bendición en su casa. Porque no. Entonces nosotros, ¿qué decimos? De una vez, no tengo dinero. Pero sí tenía, porque tenía harina y tenía aceite. Tenía. Entonces nosotros, ¿qué decimos nosotros? No. Pero si tienes, porque Dios te la dio a ti primero, Dios te proveyó a ti primero. Entonces nosotros una vez ponemos la barrera, no, dice. Y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogió 2 leñas para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y nos echemos a morir. Esa era lo que ella tenía pensado. Comer sus 2 bocaditos para ella y para su hijo y echarse a morir. Porque no había provisión. Entonces nosotros, que ella lo que necesitaba, pan y aceite. Entonces, ¿qué es lo que ella estaba necesitando? El pan y el aceite. Pero ella tenía que dar primero, dice. El 13, Elías le dijo, no tengas temor. No tengas temor, te dice a ti también. Ves y haz como has dicho, pero hazme primero de ello
una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hayas para ti y para tu hijo. Primero para mí. Primero para mí. Parece egoísta que Dios te diga eso o no. Que el profeta te diga primero para mí. Que el pastor te diga primero para mí. Pero, Señor, si sabes que tengo solamente 2 bocados para echarnos a morir, ¿y cómo me vas a pedir uno? Va a quedar uno con hambre. Dice el 14. Pero porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina, porque eso es lo que él quería y el Dios quería. Porque la harina de la tinaja no escasea, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haya de volver sobre la faz de la tierra. Había hambre, pero Dios estaba permitiendo que no iba a haber escasez en su casa, que la harina ni el aceite iba a menguar. Entonces ella y fue y hizo como Elías le dijo, y comió y ella y su casa por muchos. Por eso es que nosotros tenemos que obedecer para que eso Dios nos supla. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra, conforme Jehová le había dicho por Elías. Tenemos que creer en lo que el profeta nos está diciendo, lo que el hombre de Dios nos está diciendo para que Dios pueda suplir. Porque Dios le suplió la harina y el aceite a una viuda que no tenía nada. Le suplió y la harina no escaseó. Amén. En segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20 dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis. Nosotros tenemos que creer en Dios para estar seguros. Pero para yo ser prosperado, yo tengo que creer en lo que el profeta me está diciendo. Allí el profeta le estaba diciendo que tenía que darle primero a él y luego a ellos. Eso es creer y Dios la prosperó porque estaba creyendo lo que él estaba diciendo, porque él obedeció. Cuando Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro para echar la red, le dijo, echa la red. Pero Señor, si he pescado toda la noche, pero él obedeció la palabra y Dios lo prosperó porque creyó en el profeta. Si nosotros no creemos y no obedecemos, no vamos a ser prosperados. Vamos a creer en Dios y vamos a estar seguros. Pero si usted no cree en lo que Dios le está diciendo a través del nombre de Dios, no va a hacer pasar nada. Amén. Dice, Mateo 14:17. Mateo 14:17. Dice. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2. 5 panes y 2 peces. Para alimentar 5,000 hombres. Imagínense la probabilidad de alimentación. ¿Cómo iba a pasar eso? ¿Cómo iba a suceder eso? Algo sencillo. Y él le dijo, tráemelo acá. Entonces mandó a la gente a recortarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 5 peces, los levantó al cielo, bendijo y los partió y los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Los discípulos a la multitud. Y comieron
Algunos. No, comieron todo, hasta los hambrientos, los que comen mucho, los que no tienen fin en ese estómago, que tienen como 500 estómagos, eso también comieron. Todos. Los hombres comemos mucho o no. Y eso metemos y metemos más y más y más. A veces como saltamos para que nos dé un poquito más. Dice, y se saciaron. No solamente comieron, sino que quedaron llenos, re full. Cuando usted va a un tenedor libre, que usted está que ya no puede ni moverse más. De todo lo que se entregó. No se puede mover. Así estaban ellos. Ajá. Y recogieron todo lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. Proveyó, claro, y hasta sobró 12 cestas llenas. Porque Dios no solamente te da para los 5,000, para los 20,000, porque eran 20,000 personas aproximadamente. Porque es 5,000 sin contar los hombres y los niños. Las mujeres, perdón. 20,000 personas, 5 panes y 2 peces. No puede ser eso lógico. Pero si ellos se hubiesen quedado con la lógica, no hubiese pasado la provisión que ellos necesitaban. Ay, Señor. Dice en Proverbio 15:6. Proverbio 15:6. En la casa del justo hay mucha. En la casa del justo hay mucha. Y la gente habla que las riquezas son malas. Pero las riquezas no son malas. Dios es dueño del oro y de la plata. Nosotros somos sus hijos. Y no son malas las riquezas. El problema es cuando nos enamoramos a la riqueza. Es allí el pequeño y gran problema. Porque es un Dios para nosotros la riqueza. Jesús la comparó con un Dios. Dice, no puedes servir a los dos señores. Sirves a uno o sirves a otro. Aborreces a uno o aborreces al otro. Es allí donde tenemos el gran problema. Dios quiere prosperarnos y suplirnos todas nuestras necesidades. Las riquezas no son malas. Dios desea suplir, hacerte ese milagro que tiene, ese negocio que tienes en la mente y no lo has empezado. Comienza para que Dios pueda suplir y abrir puertas, porque estamos limitando mucho a Dios y limitando mucho su poder, porque Él desea suplirte todo lo que te hace falta. Volvemos a Filipenses 4:19. Así que mi Dios, quiero que repita conmigo, así que mi Dios le proveerá todo lo que necesite. Dios te va a proveer todo lo que usted necesite. Todo lo que usted necesite. Él lo va a proveer. Él lo va a proveer. Todo lo que necesitemos, Él lo va a suplir. Jehová es mi pastor y nada. Entonces, ¿por qué pensamos que nos va a faltar las cosas? ¿Por qué pensamos que nos van a faltar las cosas? Nada nos faltará. Nada nos puede faltar. Así que usted tiene que creerle a Dios de que Él es su suplidor y nada le va a faltar. Amén. Bendecimos a las personas que están ahí conectadas y vamos a colocarnos de pie, por favor. Vamos a colocarnos de pie y vamos a adorar al Señor.